Pueden tomar asiento, por favor. Señora fiscal, la presidencia le quiere interrogar si ya fue puesto de presente a las partes e intervinientes los medios de conocimiento aludidos por usted que va a incorporar en esta diligencia. Sí, señor presidente. De igual manera, la presidencia quiere preguntarle, señora fiscal, ¿cuánto tiempo requiere usted para la indicación de los hechos jurídicamente relevantes y los argumentos sobre los cuales va a fundar las causales de preclusión aludidas? Consideramos que 1 hora y cuarto. Creo que máximo, doctor. Gracias, señora presidente. Debe informarle la Corte, eso por consenso de la sala, atendiendo a que tenemos unos compromisos previamente adquiridos, iremos hasta faltando 1/4 para las 5, por favor. Entonces, si podemos concretar o si no, tendríamos que suspender, lamentablemente, para continuarlos en una nueva sesión de audiencia. Sí, señor presidente, hemos tratado de ser, como usted lo ha notado, lo más puntuales posibles en las cosas, y también haremos lo mismo y lo propio en la argumentación. Sí, de ninguna manera se toma esto como una crítica a su intervención, señora fiscal. ¿Puede usted continuar? Gracias, señor presidente. Ya presentados y enunciados los medios de conocimiento, procede la Fiscalía a puntualizar cuáles fueron los hechos jurídicamente relevantes que quedaron acreditados en esta indagación. El primero de ellos, que la doctora Marta Lucía Zamora ejerció el cargo de fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia desde el 16 de abril de 2012 hasta el 30 de abril de 2014. El segundo, que en su condición de jefe de la extinta Unidad Nacional de Derechos Humanos, la doctora Marlene Barbosa, convocó al fiscal 38 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Paulo César García, junto con su grupo, integrado por Verónica Hurtado Palma y los investigadores Margarita Marín Restrepo y Carlos Eduardo Jiménez Gallego, a una reunión a cabo en las instalaciones del búnker el 4 de mayo de 2012 en la ciudad de Bogotá, a fin de realizar comité técnico jurídico al proceso radicado bajo el número 1202, en el cual se investigaba el secuestro y posterior muerte de los diputados a la Asamblea Departamental del Valle. Tercero, que en el comité técnico jurídico que se realizó el 4 de mayo de 2012 al proceso radicado 12/2 se impartieron instrucciones, entre ellas que las decisiones que en lo sucesivo se adoptaran en el curso del proceso, sin importar su carácter, debían ser consultadas, entre otros servidores, al señor fiscal general de la Nación, que estaría representado por la doctora Marta Lucía Zamora Ávila. Cuarto, la doctora Marlene Barbosa se comunicó telefónicamente con la doctora Marta Lucía Zamora Ávila para solicitarle que intercediera ante la DIJÍN a fin de que realizaran pruebas técnicas que debían practicarse al video que había sido exhibido en la reunión. Quinto, la doctora Marta Lucía Zamora Ávila contactó al general Mena, director de la DIJÍN, con el objeto de solicitarle su colaboración para la práctica de las pruebas técnicas sobre el video que se había hallado en el computador de Alfonso Cano, a fin de establecer si la persona que aparecía allí era Sigifredo López. Sexto, la doctora Marta Lucía Zamora Ávila, acompañada de otras personas, asistió el 8 de mayo de 2012 a una reunión que se llevó a cabo en las instalaciones de la DIJÍN con la intervención del general Mena e investigadores adscritos a esa dependencia y el personal de la Fiscalía 38 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El objeto de esa reunión era explicar los resultados de los experticios técnicos que había practicado la DIJÍN.
particularmente para analizar el video que se encontró en el computador de Alfonso Cano. Séptimo, la doctora Marta Lucía Zamora, el 15 de mayo de 2012, asistió en compañía de otras personas a una reunión que se llevó a cabo en las instalaciones de la Dijín, con el objeto de recibir los resultados por los procedimientos practicados por personal adscrito a esa dependencia, encuentro en el cual se determinó vincular formalmente al doctor Sigifredo López a la investigación y disponer su captura. Octavo, el doctor Paulo César García, en su condición de fiscal 38 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el 16 de mayo de 2015 emitió la resolución por medio de la cual dispuso vincular formalmente a investigación penal al doctor Sigifredo López y ordenó su captura, la cual fue materializada el 16 de mayo de 2012. Noveno, la doctora Marta Lucía Zamora Ávila envió un PIN por medio del teléfono al de la investigadora adscrita a la Fiscalía 38 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Margarita Marín, el 16 de mayo de 2012, para decirle que tenía 2 horas para realizar la captura de Sigifredo López. Décimo, el 16 de mayo de 2012, las doctoras Marta Lucía Zamora y Marlene Barbosa dispusieron luego de la captura del doctor Sigifredo López que éste fuera trasladado en un avión de la Policía Nacional a Bogotá y ordenaron que todo el despacho de la Fiscalía 38 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se trasladaran a esta ciudad. Dijo la doctora Marta Lucía Zamora que para tales efectos había contactado al general Mena, pues en su criterio era mejor traer al capturado a Bogotá a fin de evitar problemas de orden público. 11, el doctor Paulo César García, en su condición de titular de la Fiscalía 38 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, despacho al cual estaba asignado el proceso radicado bajo el número 1202, seguido por el secuestro y posterior muerte de los diputados a la Asamblea del Valle, suscribió la totalidad de las resoluciones de fondo y de sustanciación que impulsaban el trámite procesal y resolvían cuestiones relevantes en el curso de la investigación adelantada en contra del doctor Sigifredo López. 12. En el curso de la investigación adelantada en contra del doctor Sigifredo López se llevaron a cabo varios comités técnico-jurídicos que contaron con la participación de la doctora Marta Lucía Zamora Ávila, en las cuales el fiscal 38 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario daba cuenta de las actividades adelantadas y se le impartían instrucciones. 13, la doctora Marta Lucía Zamora, el 1 de junio de 2012, dio una rueda de prensa en la cual manifestó que en el curso de la investigación adelantada en contra del doctor Sigifredo López había medios de prueba diferentes a la prueba técnica que debían ser analizados. 14, el doctor Paulo César García, el 19 de mayo de 2012, proyectó la resolución por medio de la cual resolvió la situación jurídica del doctor Sigifredo López Tobón, la cual fue revisada por la doctora Marta Lucía Zamora Ávila, quien le hizo correcciones de forma y redacción que no de contener, proceder al cual se sumaron algunas referencias jurisprudenciales.
15º, la doctora Marta Lucía Zamora conocía, revisaba y hacía observaciones respecto de las determinaciones que se adoptaban en el curso de la investigación penal adelantada en contra del doctor Sigifredo López por el fiscal 38 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. 16º, en la Fiscalía General de la Nación y en la Unidad Nacional de Derechos Humanos se manejaba y maneja hoy en día de manera regular la figura de los comités técnico-jurídicos, los cuales tienen por objeto hacer seguimiento a los avances de una investigación, planear proyecciones al respecto y sugerir cuáles pruebas se deben tomar y qué decisiones se adoptan. 17º, los comités técnico-jurídicos para la época de ocurrencia de los hechos se encontraban reglamentados por memorandos expedidos por los directores nacionales de Fiscalía, en los cuales se estableció su alcance y contenido, así como la actividad que debía desarrollarse en su curso y los funcionarios autorizados para participar en los mismos. Y finalmente, como hecho jurídicamente relevante, 18º, destaca la Fiscalía. En los comités técnico-jurídicos que se realizaban al interior de la Fiscalía General de la Nación, debidamente reglamentados, se autorizaba la intervención y orientación de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia en aquellos eventos en que el caso en estudio era calificado como complejo, tal como lo establecía claramente el memorando 00035 del 6 de marzo de 2008. Así las cosas, señor presidente, procede la Fiscalía a exponer los argumentos jurídicos en los cuales sustenta su solicitud. ¿Puede usted hacerlo, señora fiscal? En primer lugar, respecto de la tipicidad objetiva, se tiene que prever el Código Penal en la descripción del tipo objetivo lo siguiente. Leo textualmente artículo 248. Abuso de función pública. El servidor público que abusando de su cargo realice funciones públicas diversas de las que legalmente le corresponden incurrirá. Norma que, como es sabido por esta corporación, ha sido objeto de desarrollo por la Corte Suprema de Justicia, que de antaño ha indicado que el delito de abuso de función pública requiere para su comisión que el servidor público, subraya la Fiscalía, realice funciones diversas de las que legalmente le corresponden, sin que sea dable pregonar que se configura solo porque éste se salga de sus atribuciones. Así lo dejó expuesto esta corporación en la sentencia del 8 de julio de 1999, particularmente y concretamente en el radicado 14537, en la cual expresó textualmente la Sala. El delito de abuso de función pública consiste en realizar funciones públicas diversas de las que legalmente le corresponden al servidor oficial, no apenas en salirse de sus atribuciones. La conducta delictual debe consistir en una verdadera apropiación de la función legalmente asignada a otra clase de funcionarios, de la cual carece en absoluto el impostor, aunque con la diferencia de que en este caso el desplazamiento lo comete un servidor público y no un particular. Máxime que el tipo penal se refiere a la realización, a ser real, de funciones públicas diversas de las que legalmente le corresponda y no a la mera extralimitación en el ejercicio funcional legalmente ostentado.
Así las cosas, dijo la Corte, que el delito de abuso de función pública se consuma cuando el funcionario crea las condiciones falsas para hacer aparecer como propia la función que no le corresponde. Y es una postura, señor presidente, que se mantiene vigente hasta el momento, en tanto como bien lo expuso la Fiscalía y no lo va a reiterar, la línea jurisprudencial que ha tenido esta corporación, si bien es cierto, tuvo una variación según la cual el delito de abuso de función pública se cometía en doble vía, esta doctrina fue recogida por esta corporación y fue recogida exactamente en el año 2015, en la cual se profirió la sentencia de única instancia SP 5065 del 28 de abril de 2015, por medio de la cual esta corporación expresamente señaló que recogía la regla fijada en la sentencia del 21 de febrero de 2007, toda vez que resultaba desacertado afirmar que el delito de abuso de función pública se cometía en doble vía, bien porque el funcionario abusaba de su cargo o porque usurpaba la competencia que le correspondía a otro servidor. Toda vez que acorde con este planteamiento se daba a entender que el punible de abuso de función pública se podía cometer por cualquiera de estas dos modalidades, cuando en realidad, en sentir de la Corte, de cara a lo normada por el artículo 428 del Código Penal, la conducta solo admite una modalidad. En tanto se trata de un aprovechamiento del cargo para usurpar una función asignada a otro servidor. Es decir, que inescindiblemente la usurpación de la competencia de otro funcionario implica de suyo el abuso del cargo, pero dirigido a una finalidad concreta, y por eso solo cito finalmente en 3 renglones lo que dijo la corporación, abro comillas. En conclusión, el punible descrito en el artículo 428 de la norma penal se agota cuando el servidor público, desbordando facultades derivadas de su cargo, asume y desempeña funciones diferentes a las otorgadas por la Constitución, la ley o los reglamentos, con dolo, es decir, que conoce que realiza funciones que no le competen y quiere hacerlo de manera que pone en peligro a la administración pública sin justa causa y de manera culpable, lo que implica un potencial conocimiento de lo ilícito de su acto. Es así como, señor presidente, partiendo de tal supuesto, de la estructura que tiene el delito de abuso de función pública, el sentir de la delegada es claro que los elementos materiales probatorios allegados permiten concluir, primero, que la doctora Marta Lucía Zamora cumplía los requisitos para ser sujeto activo de este delito, mas no para que se le pueda atribuir responsabilidad por el mismo, toda vez que no ejecutó el verbo rector de la conducta, esto es, que realizara funciones públicas diversas de las que legalmente le correspondía, y esto lo sustenta la Fiscalía en las siguientes consideraciones. Primero, la Ley 938 del 3 de diciembre de 2004, por medio de la cual se expidió el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, norma regente para la época de ocurrencia de los hechos, establecía en su numeral 6 que los fiscales delegados actuaban siempre en representación del fiscal general de la nación, bajo la dependencia del fiscal general y de sus superiores jerárquicos, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados, en los términos y condiciones fijados por la ley estatutaria de la Administración de Justicia.
En concordancia con ello, el artículo 7º Ibiden indicaba que para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales correspondía al fiscal general, a los directores de fiscalía y los fiscales a quienes se les había asignado la función de jefes de unidad, efectuar seguimiento y evaluar los resultados de las investigaciones adelantadas por las distintas unidades de fiscalía y fiscales. Igualmente, el artículo 8º del Estatuto Orgánico de la Fiscalía indicaba que competía al fiscal general, a los directores de fiscalía, a los fiscales a quienes se les hubiese asignado la función de jefes de unidad y demás fiscales delegados, dirigir y coordinar las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y por otros cuerpos de policía judicial establecidos por la Constitución y las leyes y por aquellos facultados temporalmente para el ejercicio de estas funciones. En concordancia con todo esto, el artículo 9º del Estatuto Orgánico indicaba que al fiscal general le correspondía dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de la función investigadora y acusatoria contra los presuntos infractores de la ley penal, directamente o a través de sus delegados, en tanto que el artículo 10º señalaba que le competía a su vez ser vocero y responsable por las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación ante los demás estamentos del Estado y de la sociedad. Es decir, el fiscal general de la Nación es la persona que políticamente responde por todas las decisiones que se adoptan al interior del ente acusador por todos los fiscales delegados y por ende tiene la facultad de controlar y dirigir las decisiones y la actividad de los fiscales que integran la Fiscalía General de la Nación, respetando, por supuesto, su autonomía e independencia. Estas normas pues llevan a concluir a la Fiscalía que el fiscal general, los directores seccionales y los jefes de unidad les eran reconocidos por mandatos legales vigentes para ejercer funciones de direccionamiento y control al interior del ente acusador, labor que no se circunscribía solamente a temas administrativos o presupuestales, sino que incluía aspectos relacionados con el desarrollo de la investigación criminal y el ejercicio de la acción penal en sus aspectos fácticos y técnicos. Control y direccionamiento que podía cumplir el fiscal general directamente o por intermedio de otra persona en quien éste delegara su labor. Es en aras a materializar en la práctica esos poderes de direccionamiento y control que se creó la figura de los comités técnico-jurídicos al interior de la Fiscalía General de la Nación, respecto de los cuales, como ya lo dijo la Fiscalía, fueron expedidos memorandos por los directores nacionales de Fiscalía en el 2008 y en el 2011, que daban directrices para su realización. Actualmente se le hace a partir del decreto 016 de 2014, donde fueron incorporados tales comités a nivel de la legislación que rige ahora el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación y que ya fue norma declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-232 de 2016. Para la época de los hechos, señor presidente, esto es mayo y junio de 2012, se habían emitido y estaban vigentes al interior de la entidad el memorando 000035 del 4 de marzo de 2008, suscrito por el entonces director de Fiscalía, doctor Luis Germán Ortega Rivero, en el cual se solicitó a los señores directores y jefes de unidad realizar esos comités técnico-jurídicos y además
Estos comités técnico-jurídicos tenían como una finalidad analizar las dificultades que impedían el avance fluido de las investigaciones y estimar las inmediatas soluciones que posibilitaran un eficaz desarrollo investigativo. Y se dijo en tal documento que incluso se podía acudir a la orientación de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, calidad que para la época de ocurrencia de los hechos ostentaba la doctora Marta Lucía Zamora Ávila, como quedó probado en este proceso. Luego, el 24 de agosto, con este termino mi parte de argumentación, porque sé que el señor presidente, 3 renglones para terminar esta idea, señor presidente. Tranquila, señora fiscal, precisamente en ese sentido queríamos interrumpirla para que no corte usted la idea, la redondee, porque debemos suspenderla como se anunció al comienzo de esta etapa de la vista pública después del receso decretado por la Corte. Entonces, concluya la idea, señora fiscal. Muchas gracias. Sí, señor. Y decíamos, señor presidente, que luego el 24 de agosto de 2011, el entonces director nacional de Fiscalía, el doctor Néstor Armando Noboa Velázquez, expidió el memorando 000040 relativo al seguimiento de la actividad judicial, en el cual se fijó el alcance y contenido de los comités técnico-jurídicos como herramienta de seguimiento y control a la actividad y avances que registran las investigaciones, como se dejó establecido con antelación. Y fue bajo esta figura de los comités técnico-jurídicos que se desplegó la actuación de la doctora Marta Lucía Zamora Ávila, quien realizó funciones que legalmente le correspondían, porque en condición de fiscal delegada ante la Corte primero y por designación del señor fiscal general de la Nación, como lo declararon aquí muchas personas, hizo seguimiento y control al proceso que adelantaba la Fiscalía 38 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, despacho al cual se había asignado por reparto el conocimiento de este asunto. Así las cosas, a la primera conclusión que arriba la Fiscalía es que la doctora Marta Lucía Zamora estaba autorizada legalmente para intervenir en los comités técnico-jurídicos que fueron convocados por la doctora Marlene Barbosa en su condición de jefe de la Unidad de Derechos Humanos, con fundamento en las consideraciones que indicó la Fiscalía. Dando cumplimiento, señor presidente, a su instrucción, pues damos por terminada. Solo queda una argumentación muy pequeña, creo que no se demora más de 10 minutos, 5 minutos, pero acatando su orden, falta un cuarto para las 5, seguiremos su instrucción. Muchas gracias, señora fiscal. En realidad, respetamos por completo los principios que orientan el procedimiento penal, dentro de los cuales está la celeridad, la concentración, pero la agenda apretada de la Corte no nos permite continuar. Lamentablemente tenemos que suspender. Oportunamente citaremos para una fecha próxima, no la conocemos en este momentito precisamente por todos los compromisos que tiene la Corte, pero citaremos a partes intervinientes de manera oportuna para la continuación de esta diligencia. Agradecemos a todos la comparecencia y les deseamos un feliz resto de tarde. Se levanta la sesión.